Cordial saludo. En el marco de la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro, la Policía Nacional, a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, se encuentra construyendo su memoria histórica e institucional como aporte al reconocimiento, verdad y reconciliación que las víctimas en el conflicto armado interno merecen. Entre ellos, aquellas que de su misión constitucional ofrendaran hasta su vida por la convivencia pacífica de los colombianos. Desde el 2018, la institución ha participado con la presentación de diferentes productos académicos. La dinámica actual del país busca transitar de la guerra hacia la paz. Por ello se hace necesario visibilizar los distintos hechos de violencia para que no sean olvidados por las futuras generaciones y así contribuir desde la mirada institucional en el contexto nacional. Por esta razón, hemos promovido esfuerzos para investigar lo que ocurrió en el marco del conflicto armado interno, dando a las víctimas, sus familias y a la comunidad en general la oportunidad de entender lo que pasó y por qué sucedió, aportando así a la construcción de la memoria histórica institucional desde una visión académica multidisciplinaria. Contar con herramientas interactivas y vanguardistas representa un logro para la sociedad y los más de 67.000 policías reconocidos como víctimas. Es por ello que desde nuestra página web de Memoria Histórica Institucional se podrán visualizar y descargar una gama de productos de corte doctrinal, académico e investigativo y demás iniciativas lideradas por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, en alianza con otros centros de pensamiento, universidades e investigadores externos. Los productos de memoria histórica en contexto institucional contribuyen al mejoramiento del servicio de policía a través del reforzamiento de valores institucionales como la vocación policial y el honor policial, toda vez que nuestros policías podrán comprender de mejor manera el rol protagónico de la Policía Nacional a partir de la memoria individual y colectiva de quienes lo vivieron, propiciando con ello espacios de reconciliación y resiliencia. La palabra, en modo memoria histórica, nos ayudó a trenzar historias que nos unían y a darle un renovado sentido a la vida y a la pérdida, producto de la fatalidad del pasado y de la incertidumbre que vivíamos en el presente. Desde esta perspectiva, cada producto que se realiza por esta unidad tiene que ver con el poder del amor y la superación de la adversidad, a dignificar a la comunidad local y a los integrantes de la Policía Nacional, que sufrieron el terror del conflicto armado en los diferentes territorios del país. Finalmente, agradecemos a todos los hombres y mujeres policías, investigadores y académicos que participaron activamente con la construcción de cada una de las iniciativas de memoria, ya que con su aporte y dedicación nos permitió poder llegar a toda la población, teniendo como fin el cumplimiento de la Ley 1448 del 2011, promoviendo la participación de las víctimas con enfoque diferencial. Muchas gracias. Dios y patria, es un honor ser policía. Dios y patria, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que en este momento se conectan a esta transmisión a través de las cuentas oficiales de la Policía Nacional de Colombia. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Policía Nacional de Colombia, bajo la dirección de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, se encuentra documentando la memoria histórica e institucional de iniciativas de memoria como aporte al goce efectivo de los derechos que tienen las víctimas, a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición. Bienvenidos al lanzamiento de la iniciativa de memoria institucional titulada Edificadores de Paz, investigación testimonial y periodística, realizada en conjunto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que narra a través de la pluma la vida de 12 hombres que escogieron la vida de ser policía. 12 historias entre las más de 67.000 víctimas que actualmente se encuentran reconocidas ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Guarí. Allí se extractan de forma encrónica la vida de quienes son y fueron padres, hijos, hermanos, esposos y amigos. Se rinde un homenaje a este grupo de héroes que entregaron hasta su vida por asegurar que los colombianos convivieran en paz y tranquilidad, permitiendo el desarrollo de procesos reconstructivos a través de la memoria, focalizando en una población de víctimas del conflicto como lo son los policías y sus familias. A continuación,
Damos paso a la proyección del video Minuto de Silencio en honor a nuestros policías víctimas y sus familias. Dar voz a quienes por años han permanecido silentes guardando el dolor de una violencia absurda. Es el primer paso hacia la reconciliación y la no repetición del conflicto. Por ello, damos la bienvenida a los panelistas que nos permitirán abordar con profundidad la investigación desde diferentes aristas. Felipe, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí es un placer y un honor poder estar compartiendo con ustedes este espacio tan importante. En este caso nos acompaña el periodista Felipe Arias Londoño, profesional en comunicación social y periodismo, actual presentador de noticias RCN con más de 30 años de experiencia en radio y televisión. Gracias por la asistencia, Felipe. A continuación, presento a la señorita Viviana Yaguma, comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con experiencia en temas de libertad de expresión y derechos humanos. Actualmente se encuentra vinculada a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Viviana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por este espacio tan bonito. A continuación presento a la señora María Jimena Jiménez Gutiérrez Guevara, protagonista y representante de las familias de los policías víctimas en el conflicto armado. Viviana, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes muchas gracias por la invitación. Finalmente nos acompaña el señor Juan Jaime Rojas Muñoz, estudiante de último semestre de Economía y Administración de la Universidad de los Andes, protagonista y representante de los miles de hijos policías víctimas en el conflicto armado. Jaime, muchas gracias por estar acá acompañándonos. No, mil gracias, Mayor, por invitarnos. A continuación, vamos a iniciar esta sesión de preguntas a cada uno de nuestros panelistas invitados para conocer cómo fue el desarrollo de esta investigación académica. Felipe, gracias por acompañarnos y este proyecto testimonial y periodístico busca resaltar la difícil situación que deben enfrentar las familias y la ausencia de los seres queridos. Cuéntenos desde su profesión, ¿cómo ha sido esa experiencia al narrar el conflicto armado interno que ha sufrido el país? Pues Mayor, para mí es un placer estar acá con ustedes y compartir este panel con personas tan valiosas como Viviana, como María Jimena y Juan Jaime. Y ya son 31 años largos de ejercicio profesional. Increíblemente, pues cuando yo empecé a los 18 años, me tocó ver la situación del país, las bombas, del narcotráfico, la época de los carteles de la droga, de Medellín, de Cali, posteriormente el conflicto armado de los grupos armados ilegales, y empecé a cubrir tomas, atentados, masacres, secuestros, liberaciones, terremotos incluso, y el recorrer la geografía nacional contando historias, dando a conocer la información y las noticias. Muchos aprendizajes, muchas reflexiones. Hemos visto cómo el país ha cambiado, ha avanzado,
Estábamos sitiados, estábamos tomados por los grupos armados ilegales a comienzos de este nuevo siglo. En el año 2000, 2001, uno no podía ir a La Calera, no podía viajar en carro con la familia a Girardot, a Villavicencio, era secuestrado. Entonces, lo vivía como periodista en los viajes que hacía. He viajado mucho con la fuerza pública, con el ejército, con la policía, con la Armada Nacional, con la aviación, con la Fuerza Aérea como tal. Y poder conocer el conflicto me ha nutrido a mí como periodista, como profesional, pero me ha enseñado mucho como persona. Yo creo que el mensaje es que rodeemos a las instituciones y estemos muy del lado de los buenos, que sabemos quiénes son los buenos, y aportemos para tener un mejor país con mucha esperanza e inspiración. Muchas gracias, Felipe, y qué bueno que desde esta profesión podamos visibilizar a todos los policías víctimas en el conflicto armado. Ahora quiero pasar con Viviana. Viviana, cuéntame cómo fue esa planeación y diseño, la producción y la escritura de la edición de las historias que plasmamos en este libro. Bueno, fue un proceso muy bonito, también muy difícil, porque estas crónicas las hicimos estudiantes, ¿no? Recién en la universidad, y cómo enfrentarse a todas estas historias pues tan duras que muestran un panorama, un contexto pues tan difícil que ha habido el país. Sin duda fue un reto para nosotros como estudiantes, pero también encontramos una disposición muy bonita, muy valiente de parte de las personas pues que son protagonistas de esas historias, y creo que eso es muy valioso y se ve en cada uno de los relatos, ¿no? Esa valentía, esas ganas un poco de visibilizar todo esto y que las nuevas generaciones que estamos pues conozcamos un poquito de la historia de nuestro país, y creo que eso se ve muy reflejado. Son historias que sin duda llegan al corazón de cualquier persona que las pueda leer, y que nos va a permitir pues poder entender mucho mejor esa labor que hace policía desde otra perspectiva, que creo que es sumamente valiosa y sumamente importante. Muchas gracias, Viviana, y qué bueno que desde las universidades que se están uniendo a esos proyectos que se adelantan desde la Policía Nacional precisamente para construir memoria histórica institucional, como aporta esa memoria nacional que se está construyendo en este momento. Ahora quiero dar paso a María Jimena. Gracias por acompañarnos. Y este libro está dedicado a las familias que hoy sufren esa ausencia de ese ser querido y que a pesar del dolor compartieron recuerdos en las memorias de que hoy se traducen en palabras indelebles. ¿Considera usted, María Jimena, que esta iniciativa contribuye en gran parte a cerrar esa herida y esas fracturas del pasado y aporta en este caso a la edificación de la paz? Pues mayor, cerrar una herida tan grande totalmente, no del todo, pero sí de pronto nos da como la fortaleza de que ustedes estén haciendo todo esto para enaltecer la memoria de aquellos seres que ya no están con nosotros. Digamos que es como algo de paz que sentimos en nuestro corazón, y de verdad que no sé, o sea, de mi parte me siento muy orgullosa de mirar de que así como fue plasmada la historia de mi esposo, se plasmen también otras historias que hay de más. También quisiera que los jóvenes hoy en día, los que salen a sus manifestaciones, que no conocen bien de la historia, como decía Juan Felipe, no conocen lo que ha sido la historia realmente de Colombia años atrás, miren por todo lo que tiene que pasar ustedes como policías, porque ustedes además de portar un uniforme, también son seres humanos que tienen un alma, tienen un corazón y también sienten. Entonces creo que los jóvenes que tengan la oportunidad de leer este texto, de todas las obras que están ahí relatadas, todas estas historias, pueden de pronto concientizarse un poco más y darse en cuenta realmente que no es como ellos piensan y les han contado lo que ha sido esta historia. Entonces pienso que puede ayudarnos a edificar un poco, teniendo un poco más de conocimiento leyendo sobre estas crónicas. Muchas gracias, Jimena, y decirles que estas iniciativas de memoria que adelanta la Policía Nacional buscan en este caso dignificar a los policías y que no olvidemos precisamente de todo el sacrificio que realizaron en diferentes lugares del territorio nacional.
Ahora quiero dar paso a Jaime. Jaime, ¿usted desde esta iniciativa de memoria cree que se contribuye precisamente a superar estos embates del pasado y en este caso a los miles de hijos de policías víctimas en el conflicto? Bueno, coronel, en parte, pues ese tipo de iniciativas no me va a traer de vuelta a mi padre, todos lo sabemos. Sin embargo, sí me parece muy valioso que reconstruya, en primer lugar, reconstruye los hechos en el cual murió mi padre, murieron otros policías, murieron otros héroes de la patria, y en segundo lugar también inmortaliza la memoria de mi padre. Yo no conocí a mi papá, y es muy valioso saber que esto va a quedar para la prosperidad, incluso cuando ya mueran todas las personas que conocieron a mi papá, se lo podré mostrar a mis hijos, a mis nietos y al resto de personas. Entonces la valoro mucho. No solamente, pues también está la memoria, no solamente de mi papá, sino hay de otros policías, también héroes de la patria, que arriesgaron su vida por Colombia. Muchas gracias, Jaime, y pues esperamos que en gran medida no solo estas iniciativas de memoria, sino que también muchos jóvenes se nos vinculen y lean estos productos que estamos realizando a través de la institución. Felipe, desde esta experiencia que tan larga que usted lleva en su profesión, ¿cómo se afrontan en este caso las familias que viven el sufrimiento? Y si por parte suya hubo algún interés que lo motivó a participar en este libro de Edificadores de Paz. Sí, este libro de Edificadores de Paz creo que es un documento absolutamente básico, indispensable, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y estas nuevas generaciones que están tan ávidas de conocimiento, los jóvenes de hoy en día que son tan inquietos por saber, por conocer, por querer cambiar la sociedad, el país y el mundo, pues pueden tener un documento absolutamente clave de algunas historias, porque es que lo más bonito es que solamente son unas historias, pero hay muchísimas. Cuando uno viaja por todo el país, uno se puede dar cuenta, y yo lo hago tanto, que a donde uno llegue ve un policía. Ese policía está en el pueblo más recóndito de la geografía colombiana. Y ese policía tiene una historia también, y tiene una familia. Y uno lo que a veces desconoce es eso, que tiene papá, que tiene mamá, que tiene hijos, que tienen que hacer sacrificios. He conocido generales incluso, que están en Mitúa UPES, o que están en la selva, y ya tienen hijos grandes en la universidad y nos ven una vez al año. Entonces uno empieza a conocer la historia de cada uno en estos días, digamos, de marchas, de manifestaciones. Yo hice un ejercicio, me iba, y claro, lógicamente a mí me toca irme un poco camuflado, y hablaba con los jóvenes qué piensan ustedes de nuestro país, cómo quieren cambiarlo, pero también me iba para el otro lado, a hablar con el SMAT y ver niñas de 23, 25 años, jóvenes de 28 años, y les preguntaba a ustedes de dónde vienen. Yo estoy en la policía, vengo de Cúcuta, vengo de Santa Marta. Uno de ellos me contó, mi esposa acaba de tener un bebé la semana anterior y yo no conozco a mi hijo y no sé cuándo lo voy a conocer porque estoy sirviéndole la patria. La policía tiene un eslogan muy lindo que es Dios y patria, y esas dos cosas son absolutamente poderosas. Este libro tiene historias maravillosas que lo centran a uno, lo aterrizan y lo hacen reflexionar, lo que necesitamos nosotros, reflexionar para poder aportar a nuestra sociedad. Así que conozco miles de casos a lo largo de Colombia de personas que están entregando su vida, su tiempo, su familia por todos nosotros los colombianos, y eso lo tenemos que valorar, y esos son nuestros policías, que todos son muy valiosos. Claro, como en toda institución, como en toda entidad, cometemos errores, somos seres humanos, y donde haya seres humanos hay errores, pero hay que entender que la institución es mucho más fuerte que cualquier error humano que se pueda cometer. Muchas gracias, Felipe, y qué bueno que a través de este tipo de iniciativas podamos vincular a cada vez más ciudadanos que se unan y en este caso conozcan a la institución y que nos ayuden precisamente a dignificar a todos los que en el marco del conflicto han resultado como víctimas. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta a Viviana. Cuéntame, ¿cómo cambió tu manera de ver y entender el tema después de escribir la vida sobre Anderson Camacho, uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que está plasmado precisamente en una de las historias de esta publicación? Pues yo siento que fue ver
no solamente a una persona desde otro lugar muy diferente que estamos acostumbrados, sobre todo los agentes del SMAT que tienen ese uniforme tan galante, ¿no? Como con esta armadura que uno los ve allá tan invencibles, y luego poder acercarme, pues en este caso a Anderson, para mí fue una lección muy importante de vida, de empatía también, ¿no? Como de ponerte en el lugar de esa persona que está allá y entender que es un trabajo como cualquier otro trabajo en el mundo, es el trabajo que le tocó a él, que eligió también. Y yo siento que para mí sí fue un antes y un después el poder interactuar con él y el poder escribir esta crónica, porque además él tenía un amor o tiene un amor por la institución muy grande que uno a veces dice y desde afuera dice, pero es trabajo tan duro que les va a gustar, ¿no? Como todo lo que tienen que pasar. Pero en realidad están ahí porque tienen una convicción muy fuerte de que lo que están haciendo contribuye a toda la sociedad, y pues desde ahí soportan y atraviesan muchas cosas que para mí pues fue muy importante y muy valioso poder entender y poder ver. Entonces sin duda para mí cambió en dos un poco la perspectiva que tenía tanto de la policía particularmente pues del SMAT, y creo que es algo que todos deberíamos, es una experiencia que todos deberíamos poder tener en algún momento de la vida, porque es un poco lo que ya hemos dicho, y es otro ser humano igual a nosotros, y es muy valioso, es igualmente valioso poder verles y entenderles y ponernos en su lugar para entender pues, toda la travesía que tienen que pasar para poder estar ahí, para poder estar con su familia y atravesar todo. Entonces creo que para mí fue una experiencia muy valiosa que voy a recordar siempre, que me gustó mucho. Qué gusto y muchas gracias, Viviana, y quiero aprovechar precisamente para que conozcamos un poco a los protagonistas que hacen parte de estas historias, y pues quiero empezar con Jimena. Cuéntame, ¿quién era Hugo César Cubillos Aldana? ¿Qué significa para usted esa foto que se encuentra en una de las portadas del libro? Bueno, ¿quién era Hugo César Cubillos? Era un joven con sueños, con metas. Él me contaba la mamá al principio de que él se presentó a la Fuerza Aérea y pasó, pero él le dijo a la mamá, no, yo no quiero Fuerza Aérea, yo quiero ser policía. Entonces fue cuando ingresó a la escuela Eduardo Cuevas a la edad de 18 años, y Hugo fue como ser humano, excelente. Como hijo, ni se diga, porque aún en convivencia conmigo le debía mucho respeto y obediencia a sus padres. Ese era Hugo. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que no le podía faltar su misa los domingos, un hombre que no le podía faltar su santo rosario al levantarse, al acostarse, un hombre que siempre puso su vida y sus manos en Dios. Él tuvo la oportunidad de trabajar en 2 ocasiones del pueblo donde él era, Cubarralmeta. Sus papás al comienzo tenían un negocio de verduras. Él no le importaba terminar su turno a las 7 de la mañana, se quitaba su uniforme y así trasnochado se ponía, me acuerdo tanto, su uniforme de la Selección Colombia, y en chanclas se sentaba como cualquier empleado a pelar cebolla, a ayudar a sus papás en el negocio, y hasta que no terminaran, ahí sí hoy se acostaba. Sí, él fue también un gran padre, porque fue muy amoroso con sus hijas, un gran esposo, nunca supe lo que fue una grosería o dirigirse mal hacia mí, o mucho menos alzarme la mano. Como ser humano, el mejor. Esa foto de portada, ¿qué significa? Significa el amor que él profesaba siempre hacia Dios y hacia la Santísima Virgen. Como les reitero, era una persona que le gustaba mucho hacer su oración, su Santo Rosario. En la última unidad que él trabajó, que fue Caño Blanco, que era una subestación, que allá fue donde lamentablemente falleció el 16 de diciembre del año 2009, los compañeros lo cogían mucho de parche, porque le decían es que el hermano Hugo.
porque él como no podía asistir a misa allá, porque eso era un corregimiento, no había iglesia, no había nada, era como una cuadrita nomás. Entonces, ¿él qué hacía? Él hacía unos murales con versículos de la Biblia y mantenía la Santa Biblia en donde están lo de guardia. Cuando era comandante de guardia siempre mantenía su Biblia ahí con sus capítulos, con su versículo, pero él era católico. Entonces ellos lo molestaban mucho y le decían que el hermano Hugo, que no sé qué, y se le burlaban, pero él no les paraba bolas. Inclusive hoy en día todavía esos murales que él hizo allá, porque era experto dibujante, dibujaba, tenía un arte para dibujar que ustedes no se imaginan. Y los compañeros han ido año tras año retiñendo esos murales, y ellos cuando él falleció me entregaron todo excepto la Biblia. La Biblia sí dijeron que ellos la dejaban allá en la garita de guardia, que eso era algo como para que los protegiera, los acompañara. Pero yo creo que era un alma que Dios necesitaba. Ya no tenía que mirar todo eso que está sucediendo. Pero como ser humano, como padre, como todo, el mejor. Muy noble, lo caracterizaba mucho la nobleza, porque era una persona demasiado noble. Él si le pegan en una mejilla ponía la otra, él nunca discutía con nadie, él no, eso le dijo. No, gracias Jimena, y creo que esta historia visibiliza a la mayoría de policías que han perdido la vida en el ejercicio de la misión constitucional de servir y proteger a la comunidad. Ahora quiero pasar con Jaime y quiero que me permita leer una cápita del libro, Jaime. Jaime Rojas García era un capitán de la Policía Nacional de Colombia, experto en inteligencia y uno de los mayores oficiales con experiencia en ubicación y operaciones contra secuestradores. Pero ¿quién era Jaime Rojas? ¿Cómo lo recuerdan en el seno de su hogar? No, listo, mayor. Les cuento, pues en primer lugar, como les mencioné ahorita, yo no recuerdo a mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año de edad, entonces básicamente lo que recuerdo de mi padre es aquello que me dicen las personas allegadas, como mi familia, conocidos. Sin embargo, les voy a contar para mí quién ha sido Jaime Rojas según esta reconstrucción. Mi padre nació en Guaduas, Cundinamarca, que también de donde es oriunda Policarpa Salabarrieta, heroína nacional. Mi padre fue un capitán de la policía, como lo mencionaste, mayor, experto en inteligencia, una persona muy bondadosa, muy alegre. En la foto incluso de la portada del capítulo de mi padre pueden ver pues la sonrisa de mi papá. Y era una persona también muy entregada al oficio, según todo lo que me cuenta mi mamá. Mi padre fue una persona que entregó su vida por la patria, un excelente ser humano, según lo que me cuentan. El fin de semana pasado estuve con un profesor del colegio de él, que lo recuerda mucho, decía que era un excelente estudiante para matemáticas. Y pues básicamente eso es todo lo que les puedo contar, porque pues como les dije, no lo recuerdo. Y la verdad me duele mucho saber que pues en parte no lo conocí y en parte el impacto de su muerte pues no fue tan duro como tal en mi vida. Sin embargo, siempre tengo como una espina en el corazón de saber que nunca voy a poder hablar con él, pedirle un consejo, un abrazo. Sí, eso era todo. Gracias Jaime, y esperamos que con esta historia podamos no solo identificar la vida de mi capitán, sino que la vida de muchos policías que la han entregado en el marco de su servicio, en el marco del conflicto en Colombia. Ahora quiero cerrar esta ronda de preguntas. Felipe, ¿considera usted que estas iniciativas de memoria aportan precisamente a esa reparación simbólica a todas las víctimas? Sí, yo creo que todo lo que se haga por conocer la verdad aporta. Estas historias lo que hacen es sensibilizar una sociedad que a veces, en el marco de la dinámica que se viene dando, se vuelve muy insensible y dice uno: un fallecido más, un muerto más, una explosión más, una toma más, un atentado más, y todo se vuelve paisaje. Pero cuando uno se centra en cada una de estas historias, que además en este libro
están muy bien contadas, muy bien narradas, son muy amenas, son fácilmente digeribles. Uno dice, tenemos que hacer algo para aportar a nuestra sociedad. Tenemos que sensibilizarnos, tenemos que generar una empatía hacia nuestras instituciones, hacia la policía. Tenemos que recuperar la autoridad y el respeto, porque a mí me duele mucho que ya un policía no pueda decirle nada a un ciudadano porque ya es maltrato, porque ya se está pasando de la raya. Si vemos la fuerza pública en otras naciones, actúa y no es juzgada. Y claro, también hay una línea muy delgada. Cuando se pasa esa línea, pues la justicia también debe actuar y debe condenar ese hecho. Pero ante todo debemos, nosotros como ciudadanos, tener respeto desde la casa a los padres de familia. Debemos tener respeto en el colegio y en la universidad a nuestros superiores, que en este caso son los maestros. Debemos tener respeto hacia el policía en la calle. Y ese respeto se ha perdido, eso hace parte de nuestra educación. Así que yo hago esa invitación a los ciudadanos en general como tal, a los jóvenes, para que se den la oportunidad de conocer una institución como la policía, para que pues también seamos vigilantes de los derechos humanos, pero para que seamos justos con el trato hacia ellos y nos acojamos a sus recomendaciones. Estos hombres y mujeres de la policía están entregando todo y están formados para estar del lado de la gente, no para estar en contra de la gente. Así que este documento es supremamente valioso, conozcámoslo, leamos ese libro y empecemos a generar reflexiones y cambios en nuestra sociedad que aporten para un mejor país. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que con esta reflexión quiero preguntarle a Viviana, ¿qué mensaje le quieres dar en este caso no solo a los jóvenes, a los periodistas, sino a todos los familiares de los policías víctimas de conflicto armado que nos acompañan a través de esta transmisión por las redes oficiales de la Policía Nacional de Colombia? Qué difícil. Yo siento que un poco el mensaje a todas las personas que han sido víctimas es el que estamos dando con este libro, y es, pues no olvidamos, ¿no? Todo ese dolor que ustedes sienten, que sus familias han sentido, que todas las familias de los policías que han fallecido sienten, pues no lo olvidamos, ¿no? Esto nos sirve para recordar, y yo creo que, como lo decía también Felipe ahorita, una sociedad que recuerda es una sociedad que se transforma, es una sociedad que no repite los mismos errores. Y yo creo que como ciudadanos lo que podemos hacer es, y el mensaje que yo le doy también a todos los jóvenes y a las personas que son parte de esta Colombia es, de verdad, abracemos el dolor de todas las personas que han sido víctimas en este país, que además es un país con una historia de dolor demasiado fuerte, ¿no? Que estoy segura que aunque nosotros no hayamos tenido historias tan difíciles, de alguna u otra manera el conflicto nos ha tocado porque abarca demasiado en este país, y siento que tener esas historias y poder recordar que esto pasó y poder inmortalizar un poco a estas personas que hicieron un trabajo tan valioso es pues sin duda lo mejor que nosotros podemos hacer ahora. Y además el poder tener estas historias a la mano e inmortalizar estos relatos también nos lleva a motivar para que la sociedad cada día sea más justa y esté menos llena de violencia. Eso suena un poco utópico y de reinado de violencia, pero siento que un poco pues eso es lo que queremos todos. Así es lo que queremos todos, evidentemente. Jimena, con este proyecto editorial buscamos resaltar la difícil situación que se lleva y que deben enfrentar en este caso las familias con la ausencia de los seres queridos. Cuéntanos un poco cómo afrontaste este proceso de duelo y qué mensaje en este caso le deseas enviar a las familias que al igual que tú han vivido o están viviendo en este caso este tipo de hechos. Pues Mayor, nosotros ¿cómo hicimos para vivir este duelo? Nos dimos con mis suegros mucho apoyo desde el comienzo. Desde que él falleció, duramos conviviendo casi un año todos juntos.
apoyándonos, dándonos ese amor, ese calor de hogar, idealizándonos de que su recuerdo siempre iba a perdurar en nosotros, aunque ya no lo volviéramos a ver jamás. Para mí, el apoyo de los papás de él fue como la clave, porque siempre estuvieron ahí, tanto apoyándome y ayudándome con la educación de mis hijas, y aún lo siguen haciendo, porque nunca puedo decir que me he sentido desamparada, porque ellos han sido como unos padres para mí, han estado ahí, aún con su dolor, o sea, la mayor parte de eso es el apoyo que he sentido de ellos, porque nunca, ya casi 12 años, y la unión sigue intacta, a pesar de que pues vivamos ahorita en casas diferentes, en todo, pero siempre yo los considero para mí como unos segundos padres, porque como seres humanos ellos han sido excelentes. Ese ha sido mi gran apoyo, porque sé que en el momento en que lo han necesitado ellos siempre han estado ahí, y hemos estado los unos para los otros. Yo creo que ese ha sido como la clave de todo eso. ¿Qué mensaje les quiero decir a las familias que han pasado? De que esto es la profesión que ellos escogieron, y fue en el momento para ellos lo mejor que les pudo haber pasado a ellos es haber pertenecido a esa institución, haber luchado en ella hasta llegar a dar la vida por proteger la patria. Que no nos echemos como a morir ahí, no. Antes sigamos buscando como más salidas, como más apoyo, como haciendo todo esto, para que las memorias de ellos sigan siendo vistas por muchas personas, se sigan sensibilizando. Entonces que no nos quedemos ahí estancados, sino que sigamos siempre forjando adelante, salir adelante por nuestros hijos, y que tratemos de inmortalizar la memoria de ellos. Muchas gracias, Jimena, gracias por ese poder de resiliencia que nos estás mostrando, y precisamente como ejemplo a todas las personas y familias que deben afrontar estos difíciles hechos. Bueno, ahora quiero finalizar con Jaime y precisamente escuchar un poco de cuál sería ese mensaje que le gustaría enviar no solo a todos los familiares, a los hijos de los policías que no cuentan en este caso con sus papás, y a la comunidad en general, a todos los estudiantes, en el marco de esta iniciativa de memoria. ¿Cuál sería ese mensaje que les quisiera dejar? Bueno, mayor, si bien los estruendos de las bombas nos asustaron, también de los fusiles, lo que más nos dolió fue cuando llegamos a la hora de la cena y había una silla vacía de algún familiar. Quiero darles un mensaje de esperanza y de fortaleza a todas las personas, porque crecer sin un papá, sin un hermano, sin un hijo, es muy duro. Pues sí, es muy duro. Pero al final siempre hay de dónde cogerse, siempre hay esperanza. Yo en mi caso tuve a mi madre, a mi padrastro, a mis abuelos, a mis tíos, como nuevos pilares de mi vida, y aún la memoria de mi padre sigue acompañando cada paso que doy, porque puede que en ese momento no esté ayudando a construir un mejor país desde la policía, pero sí lo estoy haciendo desde otro sector. Entonces mi mensaje básicamente es: ayudemos a construir un mejor país, y Dios quiera que no haya muchísimas más ediciones de este tipo de libros, que las historias se acaben, las historias de violencia, de muertes. Y ya, ese sería mi mensaje para todos. Muchas gracias, Jaime, y quiero evocar precisamente con las palabras de cada uno de nuestros invitados algo muy importante, y es el lema de nuestra unidad policial para la edificación de la paz, que es que el sacrificio hecho por miles de colombianos, en este caso policías, no sea desconocido por las futuras generaciones. ¿Quieres decir algo? Sí, primeramente darle gracias a Dios por estar aquí en este lugar, a ustedes como institución por la invitación, a nuestra investigadora y escritora María Victoria, que hizo este proceso de investigación. También fue muy duro, porque empezar a contar todo bien, entonces saca muchas lágrimas, se revuelve todo. Quiero darle las gracias a ella por esta investigación, por haber traído esta historia aquí, agradecerles a ustedes
por plasmar esa historia ahí, a los chicos de la universidad también por su investigación, por ayudar a la edificación de este libro, y pues Andrés Felipe también, porque sé que él hizo como el prólogo también del libro. De verdad que para ustedes muchas, muchas gracias. Esto, mejor dicho, esto va a ser guardado en el corazón por siempre. De verdad les agradezco y como dijo Jaime, estas son apenas unas pocas de las muchas historias que hay, pero que ojalá en un futuro se acaben y no hayan más historias como esas, sino historias más alegres, más felices, con finales mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde de lanzamiento del Feria Internacional del Libro de Bogotá. Aprovecho también para agradecer a todas las personas que hicieron parte de este proyecto, que no están presentes, que no mencionamos, pero que aportaron su granito de arena en la construcción de este importante documento. Para finalizar, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de esta conexión por las páginas oficiales de la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, los invitamos a que naveguen y descarguen todos los documentos en memoria histórica gratuitos a través de nuestro portal web interactivo www.policia.edu.co/memoria. Allí tendrán acceso gratuito a todas las iniciativas de memoria que se realizan desde la Policía Nacional y que pueden compartirlas por las diferentes redes sociales. Finalmente, gracias por su asistencia y como siempre, es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía. Edificadores de paz es una manera de reconocimiento, reconciliación y dimensión del conflicto armado a través de la dignificación de las historias, de los nombres y de las historias de vida de todos los uniformados que hacen parte del libro. De los aprendizajes están los aprendizajes personales y los aprendizajes en el oficio periodístico. En los personales, como decía hace un momento, pues está el reconocimiento o la dimensión un poco de el conflicto y de las víctimas del conflicto, que no solo eran, digamos, personas de la población civil, sino que también vienen siendo policías, miembros del ejército y de la fuerza pública. Y la historia en sí es impactante porque él tenía poco más de 20 años cuando vivió esa emboscada, vio más de 7 compañeros muertos, se enfrentó él junto a otro compañero directamente contra los entonces guerrilleros de las FARC. Entonces, digamos que escuchar y reconstruir una historia tan de cerca era como si yo estuviera reviviéndolo también de alguna manera y pues por supuesto es muy impactante. Tú estás acostumbrada a escuchar ciertas historias en la universidad, claro, como que tienes una mirada un poco más cerrada de lo que está pasando, y al escucharlo a él, que te contara cómo fue, porque fue un ataque guerrillero en la Cruz Nariño en el 2002. Entonces, claro, estamos en el boom de todas las tomas, de todos los ataques, y que él lo contara desde esa perspectiva era atroz, porque estábamos ya justo en el momento del proceso de paz. Tú esperabas que todos quisieran perdonarlo o perdonar todo lo que han vivido, y pues Luis Felipe te contaba de una manera
en la que él no decía como no quiero perdonar, él decía sí, claro, la idea es seguir adelante, esto que me pasó a mí, porque con él, en la historia de él murieron varios compañeros, entonces era bastante complejo todo lo que estaba pasando. Y lo que te digo, es chocante tú enterarte de estas historias, porque pues en la ciudad no las vemos tanto, ¿no? Y que él te las cuente de esa manera tan desgarradora es fuerte, pero al mismo tiempo enriquecedor. A través de la psicología se ha demostrado que muchas de las personas tienen diferentes procesos de sanación y por ello creo que a través de estas historias fue un paso importante para estas personas contar qué fue lo que les pasó y a través de ellos sanar, saber cómo contar su historia debido a que en algún momento probablemente por traumas no lo hacían. Entonces, de alguna manera estas historias son importantes para los protagonistas debido a que son un proceso, como lo decía, de sanación y asimismo para sus familias, para recordar y dejar de alguna manera plasmado qué fue lo que les pasó y cuál es su historia de fondo. Él me decía que aún a veces sentía mucho dolor y mucho rencor, que hubo un momento en que él tenía tanta rabia que quería incluso ejercer la venganza. Luego, cuando terminamos ya este ejercicio y actualizamos el texto para el libro de Edificadores de Paz, él me decía que estaba mucho más tranquilo, que sentía a veces que había perdonado, pero que no olvidaba, por supuesto, porque era imposible olvidar. Y al ver ese cambio, o al él expresarme ese cambio, la respuesta pues para mí es un sí rotundo, sí, sí funciona. Y no solo para la reconciliación, sino también para los otros dos pilares de la justicia, que es la verdad, conocerse la verdad, al conocerse pues cómo ocurrieron los hechos y al contar su historia y de alguna manera una especie de reparación, porque si bien no fue reconocido por el Estado, su historia quedó plasmada en el libro y cualquier persona que pueda acceder a él pues va a conocer de nuevo su historia y los hechos victimizantes de los que él fue víctima. Entonces ayuda a la reconciliación, a la verdad, a la reparación, me parece un poco de los patrulleros y de los policías o miembros de la fuerza pública que hacen parte del libro, cuyas historias están en el libro. En ese momento se le viene el mundo encima y pues uno no quisiera, no piensa sino en irse de este mundo, pero la fuerza que tiene uno y la fuerza que saca uno como ser humano es muy grande. El reconocimiento así como víctima no lo negaron, no soy, no tengo la resolución de víctima de conflicto armado, pero me siento orgulloso pues de haber pertenecido, de haber estado en esa situación. Sí, este libro pues es una forma de reconocimiento a la labor que uno hace, porque las labores de uno es muy difícil, es enfrentar el día a día y es bastante difícil porque el tema hoy en día está muy delicado y más en los temas de los años 2000, 2006, 2007, hasta hoy en día que pues ha bajado mucho el índice, pero es bastante difícil para uno, pero me siento ese gran homenaje que han hecho todos ustedes y ese esfuerzo para uno. Bueno, siempre, como le digo, siempre nos han dejado a un lado porque detrás de un uniforme somos personas, somos ciudadanos, a pesar que tenemos ese uniforme y vestimos ese verde oliva con mucho orgullo y de verdad que siempre nos han dejado aparte
porque somos uniformados, o sea, muchos piensan que nosotros somos esas personas de acero, que no sentimos frío, calor, hambre, sueño, cansancio, entonces muchos dicen que nosotros somos de hierro y no, y de verdad que en ese sentido sí, como le digo, somos personas, también ciudadanos, que también merecemos pertenecer y estar al lado de esos homenajes que tanto le hacen a las víctimas del conflicto armado. Creo que lo más complicado siempre es no revictimizar. Afortunadamente, mi personaje tenía como esa chispa de que él había sacado provecho de esa situación tan terrible que nadie quisiera vivir. Y veía, él sacaba un chiste a su dolor, te hacía sentir tranquila al recordarle esos momentos fuertes. Por ejemplo, él me decía que para él la Navidad era una época terrible, porque cada vez que él escuchaba los juegos pirotécnicos, se transportaba a ese 2002, cuando había habido la toma. Y como que habían elementos que él me detallaba, y es que él dice que la cruz queda como en un cañón, o sea, que tú ves todas las montañas alrededor y ahí está el pueblito chiquito con pocas casas. Y él recordaba eso como si hubiera sido ayer y me decía, no, tú estabas así normal, sonó el teléfono y luego de la nada llegaron muchos guerrilleros que se veían como hormiguitas. Entonces mi mayor reto era tratar de sacarle esos detalles sin ser muy inquisidor, como sin tocarle la llaga, pero afortunadamente yo creo que conmigo fue fácil por lo que te digo, porque él ya lo había superado. Mi familia más que todo me preguntó, ¿usted está dispuesto a contar todo lo sucedido? Porque no queremos que de pronto recordar esas vivencias le vaya a afectar de pronto psicológicamente, espiritualmente, en el corazón. Yo le dije, no, antes por el contrario, yo digo que una de las etapas para uno superar todo eso es como desahogándose y contar todo lo vivido. Y para mí una experiencia muy chévere, muy excelente. Y otra cosa que me parece chévere de esa reconstrucción, que justamente fue por el libro, ellos se reunieron después en la cruz, él volvió al pueblo y me decía que 4 o 5 personas lo reconocieron y que para él era increíble pensar, o era muy, muy, muy gratificante que esa gente lo recordara y le dijera como, no, es que usted es mi héroe, gracias a usted mi hijo está vivo, gracias a usted yo estoy acá. De verdad, gracias por arriesgar su vida así. Tanto la historia mía como las demás historias que están en ese libro son fabulosas porque yo tuve la oportunidad también de leer otras historias de otros personajes que están ahí y yo decía, uff, sorprendente, es impresionante, no sabía que esas personas pudieran hacer esa vivencia. Pensé que la historia mía era la más tenaz, pero no, hay unas historias impactantes que le llegan a uno al corazón y leerlas es muy interesante y se van a dar cuenta que hay unos personajes ocultos que existen todavía en la ciudadanía. Claro, bueno, pues ahí también es interesante que siempre vemos a un grupo, digamos que hablamos de los militares, pero rara vez, y me vine a dar cuenta cuando participé en el proyecto, hablamos de la policía, ¿no? No hablamos de o sea, siempre hablamos de, claro, de la población civil afectada, pero es que estas son personas también, o sea, ellos tienen una familia por detrás. Y no es solamente hablar de números, porque en la cruz podemos decir que fueron menos de 5 muertos y se puede decir que es poquito, pero es que no es poquito. Estamos hablando de
esas 5, 6, 7 personas que perdieron a su familia, que perdieron a pues, sus sueños, todo se truncó ahí. Y entre esas están compañeros de Felipe, que él vio cómo asesinaban frente a sus ojos. Y muchas veces estas historias las pasamos por alto. No sabemos cuántas, pues en un país como Colombia en el que hay masacres casi cada diario y más en esa época que era literalmente una masacre diaria, es complejo y creo que en estos momentos es muy importante y siempre es muy importante también mostrar esa cara de la institución y mostrar que ellos también han estado ahí dando sus vidas y haciendo frente a la guerra. Lo primero es como para que todo el mundo se dé cuenta del trabajo que hace realmente la Policía Nacional y más en esa época que estaba muy grave, muy tenaz la situación de orden público que estábamos atravesando acá en el país y para que valoren todo ese esfuerzo y sacrificio que uno entregó todo para el bien de la comunidad. Y otro, más que todo, para que conozcan las historias de personajes, entre comillas, ocultos que todavía existen, porque el caso mío es un granito de arena porque existen muchísimos casos que todavía las personas, la comunidad no se ha dado cuenta. No, quedó un libro muy hermoso, un libro de muchas enseñanzas, un libro para leerlo y compartirlo de verdad en familia, compartirlo con aquellos amigos y con aquellas personas que realmente no conocen la historia de todas las fuerzas militares y de policía. Yo los invito a que lean este libro que es maravilloso, quedó muy, muy bonito. Doy gracias a Dios y a todos ustedes que nos han abierto las puertas para generar estas grandes historias. Ese es el aprendizaje básicamente que el perdón y todo este proceso que estamos viviendo, aunque sea complejo en muchas aristas, está reconstruyendo la historia, está creando un nuevo relato. Yo defino el libro Edificadores de Paz como la oportunidad para que los uniformados puedan mostrar esa otra cara del conflicto armado, el conflicto colombiano, y cómo sus historias de alguna u otra manera nos ayudan y los ayudan a ellos a construir paz, a ayudar en esa construcción colectiva de paz.